¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Bien, pues en esta ocasión vamos a leer el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 24, que nos presenta la confesión de fe de Pedro en la versión lucana. Este Evangelio corresponde al domingo 12 del tiempo ordinario de este año, ciclo C, 2025. Comenzamos con la oración inicial, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo, con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procedemos a la lectura del texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, vamos a continuar. Ahora explico algunos matices del texto griego, idioma original en que se escribió el Evangelio de San Lucas. Dentro de un clima de oración comunitaria en un sitio solitario, proseuchómenon kata monas, Jesús pregunta a sus discípulos sobre la opinión que la gente y ellos mismos tienen de él. Respondiendo ellos, apocricentes en griego, le dicen que las ideas de la gente reflejan ciertos tipos de expectativas diversas. Algunos creen que Jesús es el Bautista resucitado o Elías que había retornado o algún otro antiguo profeta que hubiese resucitado. Tales opiniones reflejan el clima social de la época. No había una única visión perteneciente a un judaísmo monolítico, sino diversas expresiones del judaísmo. El llamado judaísmo de tiempos del Segundo Templo era más complejo de lo que pudiera parecer a primera vista. Curiosamente, ninguna de las opiniones de la gente habla del profeta prometido por Yahvé a Moisés, conforme a Deuteronomio 18. Tampoco hablan de Enoc. En cambio, en el resto de la obra lucana hay momentos en que se interpreta a Jesús como el profeta prometido antiguamente a Moisés. Basta ver los pasajes de Lucas 7:16, cuando la gente reacciona por la resurrección del hijo de la viuda de Naín. También Lucas 24:19 con los discípulos de Emaús. Hechos 3:22, cuando en un discurso Pedro dice que Moisés en efecto dijo: el Señor Dios le suscitará de entre sus hermanos un profeta como yo, escúchenlo en todo lo que les diga. Y Hechos 7:37, donde Esteban dice en su discurso: este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios le suscitará de entre sus hermanos un profeta como yo. Por su parte, el judaísmo enóquico, que esperaba el retorno de Enoc, ya había perdido fuerza, siendo que su auge lo había tenido entre los años 220 al 130 a.C. Por otro lado, la respuesta de Pedro, a semejanza de Marcos 8:29,
refleja una expectativa mesiánica, pero siempre dentro del marco del judaísmo. Pedro responde, ton Christon tu Theou, o sea, tú eres el Cristo o el Mesías de Dios. Aquí no tenemos en Pedro una confesión cristiana, como si aparece en Mateo 16, 18. El silencio impuesto por Jesús es no solo aplicación de la anagnórisis marcana, es decir, una estrategia de narración para ir conduciendo al lector a la lenta comprensión de la identidad profunda de Jesús, sino que aquí es una estrategia para evitar malentendidos acerca de la idea de que el Mesías enviado por Dios tuviese que sufrir para realizar su misión. La explicación de Jesús de que es necesario que él sufra, sea rechazado por los ancianos y sumos sacerdotes y escribas, y sea entregado a la muerte, por eso se utiliza el verbo dei en griego para decir es necesario que, pues esto no debe entenderse que Dios se vio en la necesidad de realizar así la obra de la salvación, sino que es un modo típicamente oriental para expresar que las escrituras hebreas se cumplirían por medio de tales acontecimientos que vendrían en el futuro próximo. Los versículos 23 y 24 comienzan la siguiente subsección acerca de los requisitos para seguir fielmente al Señor. Eitis celei opiso mu ergestai, si alguien quiere venir detrás de mí. Esta sección llega prácticamente hasta el versículo 27, pero nuestro pasaje termina en el 24. Renunciar a uno mismo, cargar su cruz cada día y seguir a Jesús. Arnesasto geuton, kai araton, ton stauron, autu, tad gemeran, kai acoluceitomoi. Implica la disposición plena de abrirse a la novedad y primacía de Jesús en la vida diaria del seguidor o discípulo. Jesús ha de ser para él el valor absoluto, superior a la fidelidad a la propia familia o grupo social inmediato, incluso superior a las ideas centrales de sus expectativas religiosas. Esto queda aclarado por el paralelismo antitético que está al final de nuestra perícopa. Dice Jesús, pues quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la salvará. Con esto pasamos al comentario. La confesión de Pedro y las instrucciones sobre el seguimiento. Primer punto. La oración como ámbito teológico en que se discierne quién es Jesús para los discípulos. A diferencia de Marcos 8:27, que sitúa geográficamente la confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo, Lucas omite ese dato espacial y pone el acento en un elemento teológico. En un marco de oración, Jesús planteó dos preguntas a sus discípulos. En la teología lucana, la oración de Jesús precede a momentos decisivos de su ministerio. Vemos a Jesús orando en su bautismo, en los retiros en soledad, antes de elegir a los 12 y cuando se da la transfiguración. Así, la oración, en nuestro pasaje Lucas 9:18, subraya la solemnidad del momento en que Pedro proclama que Jesús es el Mesías de Dios. Segundo punto, la identidad de Jesús y las expectativas diversas. Hasta este punto en el Evangelio, la identidad de Jesús se ha comprendido principalmente bajo el prisma profético, comenzando por la lectura y explicación que Jesús hizo del rollo de Isaías en la sinagoga de Nazaret, en el capítulo 4, con la respuesta dada a los enviados del Bautista en el capítulo 7, se había abierto la posibilidad de una interpretación mesiánica. Ahora, la confesión de Pedro marca un cambio cualitativo. Jesús no es simplemente un profeta más, sino el Mesías con M mayúscula, el Mesías esperado, y más aún el Mesías de Dios, es decir, el ungido con una misión única para el bien del pueblo elegido. Tercer punto, el anuncio del rechazo y la ausencia de objeciones. A continuación, Jesús anuncia su futuro de rechazo, sufrimiento, muerte y resurrección, sin que Pedro lo contradiga, a diferencia de lo que ocurre en Marcos 8 y Mateo 16. Este silencio de los discípulos refleja la incomprensión ante el misterio de un Mesías que pueda ser rechazado y ejecutado. Era inconcebible, dentro del horizonte de expectativas judías, un Mesías que sufriera. Por eso, Jesús prohíbe a los discípulos hablar del tema, ya que la imagen del Mesías sufriente no podía ser comprendida sin la luz pascual. Cuarto punto, la necesidad divina del sufrimiento. El uso del verbo griego dei es necesario,
Introduce la noción de lo que llamamos, entre comillas, necesidad teológica y alude al inexorable cumplimiento de pasajes de las Escrituras hebreas, las cuales prefiguraban la muerte de Jesús. Los discípulos lo comprenderían solo cuando el resucitado se los explicase. Por el momento, el lector está confrontado con el escándalo de la cruz y la paradoja del sufrimiento del Mesías, sin una explicación completa, salvo la afirmación de su inevitabilidad. Quinto punto, las 5 sentencias sobre el seguimiento, que llegan hasta lo que les decía era el versículo 27. A partir del anuncio de la pasión, Jesús presenta 5 sentencias que delinean la lógica del discipulado. La primera, en el versículo 23, introduce la imagen de la cruz. Lucas añade que hay que cargar la cruz cada día, subrayando que el seguimiento de Jesús implica no solo una disposición heroica en el martirio, sino también una fidelidad constante en la vida cotidiana. La segunda sentencia, en el versículo 24, expone una inversión paradójica. Quien pretenda salvar su vida la perderá, y quien la pierda por causa de Cristo la salvará. Es un desafío para quienes creen que ya saben cómo alcanzar la salvación. Las siguientes 3 sentencias no las tenemos en nuestro pasaje de hoy, pero vale la pena tenerlas en cuenta para comprender la totalidad de la unidad literaria que estamos viendo. La tercera sentencia la tenemos en el versículo 25. Plantea el caso extremo. De nada sirve ganar todo el mundo si se pierde la vida. Aquí, la vida no es simplemente la existencia biológica, sino el sentido último del ser humano. La cuarta sentencia de Jesús la tenemos en el versículo 26, centrada en el verbo avergonzarse, no en sentido psicológico, sino en clave escatológica y pública. Es decir, rechazar confesar a Jesús ante los hombres equivale a una negación que tendrá consecuencias en el juicio final. Este verbo aparece también en la acción futura del Hijo del Hombre. Finalmente, la quinta sentencia la tenemos hasta el versículo 27. Alude al retorno glorioso del Hijo del Hombre, anticipando la transfiguración y la plena manifestación de la realeza de Jesús. Punto 6. Conclusión teológica y narrativa. Estas 5 sentencias responden indirectamente a la pregunta de Herodes, planteada en Lucas 9, versículos 7 al 9, sobre la identidad de Jesús, mostrando que Él es, en definitiva, el Hijo del Hombre que vendrá glorioso al final de los tiempos. Esta revelación exige a sus discípulos una respuesta radical: tomar la cruz, renunciar al egoísmo y vivir una entrega total al servicio del reino y de la evangelización. Confesar a Jesús como el Mesías implica, entonces, participar en su destino pascual y en su gloria futura. Con esto pasamos a las enseñanzas para la vida. A partir del estudio de esta pericopa evangélica ofrezco las siguientes enseñanzas espirituales. La primera, la identidad de Cristo solo puede comprenderse en la oración. En el versículo 18 leemos: Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar. Les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? La primera enseñanza espiritual es que la identidad de Cristo solo puede comprenderse en un clima de oración. Lucas, a diferencia de Marcos, no pone el acento en el lugar geográfico donde ocurre la confesión de Pedro, sino en el hecho de que Jesús está orando. En la teología lucana, los momentos decisivos del ministerio de Jesús se dan siempre en un marco de oración. Como ya dijimos, su bautismo, la elección de los 12, la transfiguración y ahora el reconocimiento de su identidad mesiánica. Esta insistencia del Evangelio nos recuerda que la vida cristiana no es una estrategia moral ni un activismo piadoso, sino un camino que nace de una relación personal cultivada en la intimidad con Dios. Es en el silencio contemplativo, en la escucha profunda de la palabra, donde el discípulo aprende a reconocer al Cristo vivo, no como una figura del pasado o como una proyección de sus expectativas, sino como el Señor que interpela y transforma el presente. El seguimiento valiente de Cristo comienza en el corazón orante, donde uno se deja preguntar por Él: ¿quién dices tú que soy yo? Segunda enseñanza: aceptar el Mesías que viene a sufrir. Estamos ante la fe que se abre al misterio de la cruz. El texto del versículo 22 dice, en labios de Cristo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. La segunda enseñanza espiritual es aceptar que Cristo es Mesías no a pesar de la cruz, sino a través de ella.
La afirmación de Jesús, introducida por el verbo dei, es necesario, revela que el camino de la redención pasa por la entrega amorosa, por el rechazo y el sufrimiento asumido libremente. El Mesías es fiel hasta el final y por eso su misión se consuma en la cruz. El discípulo está llamado a romper con las falsas imágenes triunfalistas de Jesús, tan comunes entonces como ahora. El Cristo que evita el conflicto, que solo consuela pero nunca interpela, que promete seguridad sin exigencia. No, el verdadero Mesías invita a cargar con la cruz cada día, lo que significa asumir con fidelidad los desafíos concretos de la vida, sin renunciar a la verdad del Evangelio ni a la entrega por amor. Seguir a Jesús implica, pues, una espiritualidad de la confianza en medio del dolor, una fe que no se derrumba ante el escándalo de la cruz, sino que la transforma en ofrenda. Tercera enseñanza: perder la vida por Cristo es la lógica pascual para la vida cotidiana. Leemos en el versículo 24, en labios de Jesús: pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Esta enseñanza brota de la paradoja del discipulado. No se vive plenamente sino quien está dispuesto a perder la vida por amor. Esta sentencia de Jesús resume una verdad central del cristianismo. La vida humana solo encuentra sentido cuando se da, cuando se entrega, cuando se abandona el instinto de conservación y se abraza el camino del don. Esta pérdida de la vida no alude solo al martirio, sino al sacrificio cotidiano, silencioso y generoso. El padre que renuncia a su comodidad por los hijos, la enfermera que se entrega al cuidado de los enfermos, el joven que lucha por ser íntegro en un ambiente corrupto, el creyente que confiesa a Cristo en medio de burlas y la indiferencia social. Todo esto es tomar la cruz cada día. El discípulo no busca salvar su vida a toda costa, ni construir un proyecto egoísta de felicidad. Vive para Cristo y en esa entrega descubre una vida más profunda, más libre, más plena. Esta lógica pascual, morir para vivir, es la verdadera clave del seguimiento cristiano. Y con esto pasamos a la oración final. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 12 del tiempo ordinario. Espero que pueda servir a todos ustedes para su crecimiento espiritual y su impulso pastoral. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.